En esta oportunidad vamos a hablar sobre las patologías que asientan, sobre todo en las alteraciones de la hormona del crecimiento. Se sabe que existen varias hormonas que van a ser esenciales para el crecimiento y la maduración normal del cuerpo. Cualquier alteración que exista en estas que vamos a mencionar, como es la hormona del crecimiento, la insulina, la hormona tiroidea o los andrógenos, puede llevar a que haya un déficit, en todo caso, en el crecimiento. Un ejemplo clásico es así, ¿no? Puede haber hormona del crecimiento en valores normales y puede haber hormona tiroidea en valores bajos, es decir, el paciente hace hipotiroidismo. Entonces, los pacientes pueden tener alteración o déficit en su crecimiento. Igualmente con lo que es la insulina o los andrógenos. Entonces, cuando la hormona tiroidea es más baja de lo normal, se retrasa el crecimiento óseo y también el cierre epifisario. Los andrógenos, en este caso la testosterona y la dihidrotestosterona, ejercen efectos anabólicos también, ¿no? Sobre el crecimiento por medio de su acción en la síntesis proteica. Si no se da eso, igualmente pierde su capacidad de crecimiento. Igualmente, en este caso los glucocorticoides, si estos se encuentran en exceso, no solamente por ingesta o por consumo, sino porque también puede haber patologías como en el síndrome de Cushing, donde hay un exceso de liberación de cortisol, estos pueden inhibir también el crecimiento. Por supuesto, en los niños con diabetes, el hecho que tengan valores altos de glucosa, estos van a producir un efecto, ya habíamos dicho, de supresión de la liberación de GH, y esto impedir que los pacientes crezcan o desarrollen su potencial, vamos a decir, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la valoración de algún paciente que venga por alteración o déficit de la hormona del crecimiento, debemos valorar todos estos temas, ¿no? Es decir, podemos pedir TSH, T4 libre, podemos ver cómo está la liberación de lo que es el andrógeno, sobre todo la testosterona, pedir los niveles de cortisol, niveles de insulina, glucosa, ¿no? Y con todo esto podemos, si hay alguna alteración, corregir y los pacientes pueden recuperar su potencial de crecimiento. Entonces, ya cuando hablamos en la fisiopatología, ¿no? Lo normal es cuando hay pues, una liberación adecuada de hormona del crecimiento y uno alcanza su potencial de desarrollo, pero va a haber algunas patologías donde hay un exceso de liberación de hormona del crecimiento que van a llegar a acromegalia o gigantismo, y otros casos donde va a haber una disminución de lo que es la secreción de GH, que va a llegar a que los pacientes puedan hacer enanismo en algún caso, ¿no? Estas son las enfermedades: gigantismo, enanismo hipoxiario, acromegalia, de acuerdo sea la edad o el déficit. Cuando ya hablamos de hiperfunción de la hormona del crecimiento, podemos observar estos dos casos, ¿no? Este es un paciente con gigantismo, y el costado un paciente con acromegalia. En ambos hay liberación de hormona de crecimiento en exceso por un tumor hipofisario, pero lo que va a variar es si esta se ha presentado antes o después del cierre de los cartílagos epifisarios, ¿ya? Ese es uno. La otra característica es que, ya de antemano mencionando, que los pacientes con gigantismo tienen un crecimiento simétrico, o sea, son proporcionales, por no decir, ¿no? En cambio, en los pacientes con acromegalia, probablemente hay algunas áreas del cuerpo que van a crecer más que el resto del cuerpo, ¿no? En este caso, lo que es el área de la cabeza, la cara, las manos o los pies, ¿no? Entonces van a ser asimétricos en todo caso. Entonces, habíamos dicho que los adenomas hipofisarios, que son secretores de GH, si vemos en los lugares de frecuencia, está después del prolactinoma, de aquellos tumores que no secretan ningún tipo de hormonas, ¿no? Pero dentro de los que producen hormonas, ese es el segundo de frecuencia. Los síntomas clásicos van a tener que ver con la acromegalia, el gigantismo. La hipersecreción crónica de GH va a llevar también a la generación excesiva de IGF-1, que es el que media los efectos de GH, ¿no? Igualmente, este sobrecrecimiento óseo va a ser la característica clásica de este tipo de pacientes, y no solamente va a producir alteraciones, digamos, en el sistema osteoesquelético, sino también alteraciones a nivel de tejidos blandos u otras áreas como pueden ser las vísceras, ¿no? Hay otras causas, muy aparte de lo que estamos pensando, que puede existir patologías como es la secreción ectópica de GHRH, es decir, un tumor que pueda producir esta, y también producir estímulo de la liberación de GH.
generalmente como la presencia de tumores carcinoides o islotes que contengan liberación de GH. Esta es la patogenia, ¿ya? Por cualquiera de estas tres causas se puede producir, o por cualquiera de estos tres mecanismos se puede producir excesiva liberación de GH. El exceso de GH primario, como pueden ver ahí arriba, ¿no? Puede ser por un tumor que esté produciendo GH en exceso. Sigue toda la cascada, mayor liberación de GH, mayor estímulo en el hígado, mayor liberación de IgG, ¿no? La segunda causa es un exceso de GH extrahipofisario. Es lo que hablamos de los tumores ectópicos, que pueden producir una sustancia similar a la GH, y esto estimular lo que es la liberación de IGF-1 y también producir crecimiento. Y la tercera causa es el exceso de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Es decir, que haya una mayor producción de hormona hipotalámica, que por estímulo produzca mayores niveles de GH, mayores niveles de IGF, ¿no? Entonces son los tres mecanismos por los cuales nosotros podríamos tener un trastorno del crecimiento. De lejos, la causa más frecuente, casi un 95%, es que exista un tumor hipofisario que esté produciendo hormona del crecimiento, que escape del mecanismo de retroalimentación, que tenga una liberación autónoma. Hay otros síndromes, ¿no?, que se asocian, que son raros, probablemente en clínica, si es posible, lo van a estudiar, pero que son raros, que no los vamos a tocar en esta parte. Entonces, cuando hay hiperfunción de la hormona del crecimiento, ¿no?, en los adultos va a llevar a lo que es la acromegalia, que eso ya lo hemos repetido. En la infancia y la adolescencia, donde los cartílagos de crecimiento están todavía no fusionados, va a llevar al gigantismo. Y lo que hay que acordarse es que cuando, digamos, hay hipersecreción de GH durante la niñez y la adolescencia, muchos de estos pacientes van a tener asociados el hipogonadismo. También van a estar, como quien dice, en formación, aparte de la liberación, si digamos es varón, la producción de testosterona, todo eso. Entonces, la asociación que tengan de hipogonadismo con una excesiva liberación de GH van a tener, pues, como que dice, efectos que van a hacer que ellos alcancen un desarrollo postestatural elevado. ¿Por qué? Porque al tener el hipogonadismo van a tener más tiempo para crecer, es decir, lo que tiene que producirse la fusión del cartílago de crecimiento, por este hipogonadismo probablemente se van a prolongar en más años. Como hay un exceso de secreción de la GH, esto va a hacer que tengan más tiempo para poder crecer. Por eso es que el crecimiento que este tipo de pacientes alcanzan van a ser, pues, bastante elevados, ¿no? Por eso dicen, producen una desaceleración de lo que es el crecimiento lineal. Ahora, la mayoría de los pacientes con gigantismo también pueden tener características de acromegalia, sobre todo si, digamos, pues, la tumoración persiste después del cierre de los cartílagos epifisarios, ¿no? O sea, va a haber como una combinación. Entonces, cuando nosotros queremos determinar gigantismo, es una enfermedad extremadamente rara, como sucede con todas las patologías endocrinas. Por lo general se va a iniciar en la pubertad y antes del cierre de los cartílagos de crecimiento. Se acelera el crecimiento longitudinal, alcanzan alturas de 2,45 a 2,75. Y la otra característica es que el crecimiento corporal es simétrico, ¿ya? Entonces, cuando uno ve así en las curvas de crecimiento, generalmente si este de acá es el percentil 50 y este es el percentil 90, generalmente van saliendo por encima del percentil. Entonces eso lo podemos detectar tempranamente. A veces, claro, muchos están orgullosos, dicen, no, lleva una cabeza de sus compañeros, ¿no? Pero está teniendo problemas con la visión o muy temprano está usando los lentes. Entonces, sospechemos en ese caso, sobre todo dependiendo del tamaño de los padres. Claro, si el padre mide pues 1,90, la madre 1,80, probablemente pueda tener tallas altas, ¿no? Pero si la talla media parental es, digamos, para 1,65 y el hijo está teniendo mayores alteraciones, hay que tratar de determinar, ¿ya? ¿Muy bien? Es lo que vamos a observar. Gracias. Entonces, nuevamente reincidimos, de estatura alta se va a deber a un tumor hipofisario, secretor de GH, ¿no? Por lo general, crecimiento corporal simétrico, ¿no? La forma, cuando vamos a considerar nosotros esta patología, vamos a considerar en niños, porque es fácil encontrarlos ya cuando están, pues, de 2 metros, 90, ¿no? Tienen gigantismo, ¿no?
la idea es prevenir o ver en quiénes vamos a sospechar, ¿no? Acá, estas son las curvas de crecimiento, ¿no? Tanto de un niño o de una niña, ¿no es verdad? Entonces, cuando vamos viendo de forma temprana alteraciones, por ejemplo, en niños con más de 3 desviaciones por encima de la estatura normal para la edad, ¿no? Cuando van saliendo, en este caso, ¿no? O también en niños con más de 2 desviaciones estándar sobre la estatura media, de la talla media parental, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a determinar más? En los periodos de máximo crecimiento que tienen pues, los niños y adolescentes, ¿no? Generalmente en la edad temprana, 5 a 8 años, dependiendo de donde es el primer pico, y después en la adolescencia, ¿no? Desde los 12 hasta los 16 en mujeres, o en varones casi hasta los 18 años, ¿no? Entonces eso que nos va a ayudar, que nosotros hagamos constantemente lo que se llama el CREDE, ¿no? Los controles de crecimiento y desarrollo, donde se ve el peso, la talla, el tamaño de la cabeza, todo eso, y podamos nosotros dibujar las curvas de crecimiento, ¿ya? En este caso podemos observar alteraciones acá, ¿no es cierto? Primero estaba normal y de pronto comenzaron a salirse de lo que es el área normal de crecimiento. Y por supuesto, como sabemos que la mayoría son debidos a tumores en hipófisis, podemos hacer imágenes, lo que tengamos a la mano, una TAG hipofisaria con contraste, una resonancia magnética cerebral del área hipofisaria, que nos van a ayudar a confirmar el diagnóstico. La clínica, en base de toda la acción, ¿no? Habíamos visto que cuando hay exceso de la hormona del crecimiento tiene acción a nivel del tejido graso, del tejido óseo, del tejido muscular, pues está en relación con lo que es también el incremento de glucosa, de ahí van a determinar su sintomatología o su clínica, ¿no? Primero, pacientes prepuberales con estatura elevada, crecimiento excesivo en extremidades, escaso desarrollo muscular, por la talla que tienen, pueden tener problemas de columna, escoliosis, ¿no? Cardiomegalia, habíamos dicho que también hay acción sobre los tejidos blandos, sobre vísceras, hepatomegalia, bocio, pueden tener una glándula incrementada, hiperhidrosis, ¿por qué? Porque tienen aumento de lo que son las glándulas tanto axilares, salivales, todo esto, pueden tener cialorrea, pueden cursar con amenorrea, sobre todo en pacientes ¿no? Y pueden también cursar con impotencia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos un gigantismo, generalmente pues es, digamos, cuando ya determinamos por encima de los 20, 30 años, es típico ver la parte clínica, ¿no? Podemos verlo de esta forma. Pacientes con desarrollo de fondo estatural incrementado, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, lo contrario, no lo contrario. La otra patología que observamos es la acromegalia, que también tiene sus características, ¿no? Aparece después del cierre epifisario. Edad promedio de presentación entre los 30 a 50 años. Incidencia 10 casos por millón. ¿No? Si tenemos eso en Perú, pues cuando son 35 millones, alrededor de 350 podríamos encontrar con acromegalia. Entonces, algunas veces lo vamos a ver, va a ser una suerte que podamos observarlos. Género, ambos géneros, puede estar en el varón, en la mujer, no tienen ninguna predilección por la raza. Igualmente, la causa principal de lejos, la presencia de un tumor hipofisario o un adenoma hipofisario. ¿Ya? Cuando hablemos siempre de adenoma, es un tumor benigno, ¿ya? Cualquier localización, sea digestiva, lo que hay, es un tumor benigno, ¿ya? Ahí podemos tener el tumor en la glándula pituitaria, es un corte coronal de una resonancia magnética, ¿no? Donde fácilmente nosotros podemos distinguir que es un tumor, ¿no? De acuerdo a la clínica, diremos que es un tumor prostático. Ya en la epidemiología, ¿no? Es una prevalencia bastante rara, como pueden observar, ya sea por la cantidad de habitantes por 100.000, pueden ser 3.4, 4, 2.8, algunos 8.78, es bastante raro. Y en la patogenia, ¿no? Como habíamos observado, igualmente, ¿no? ¿No? Va a depender de este tumor porque se está produciendo, pero este cuadro más nos va a ayudar para ver
tanto en gigantismo como en acromegalia, cómo es que el ritmo circadiano de la producción de GH se va a ver alterada. Si habíamos dicho que en los pacientes fisiológicamente o normales tienen pues una liberación durante el sueño, ¿no? Sí. Comienzan el sueño 9, 10 de la noche hasta las 4, 6 de la mañana. Pero cuando hay un tumor que está produciendo el GH, la liberación de la GH es en cualquier momento del día. O sea, si no hace un corte, puede estar en la mañana, en la tarde. ¿Por qué? Porque en este caso no se rige por el ritmo circadiano de liberación de la hormona del crecimiento, ¿no? Entonces las alteraciones igual nuevamente, ¿no? Pueden ser por afecciones, exceso de estímulo de la GHRH, exceso de producción de grelina, va a depender de factores. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una secreción de GH? Ya habíamos visto, la mayor parte son por alteraciones en hipófisis. Esas son las clases histológicas, por no decir, porque no es un solo tipo de células histológicas que van a producir liberación de GH. Los que se caracterizan son aquellos adenomas de células secretoras que pueden ser densamente granuladas, un 30%, escasamente granulada, un 30%, formas mixtas, un 25%. En las formas mixtas generalmente puede haber asociación de liberación de GH, que sería lo raro, ¿no? Ya hemos dicho que generalmente son únicos, ¿no? Podemos también encontrar asociaciones tipo carcinomas o neoplasias endocrinas múltiples. Menor porcentaje, menos de 1%, tumor extrahipofisario, secreción de GHRH excesiva, menos de 1%. Recordar siempre, ¿no? Un tumor benigno, la primera causa, un tumor benigno, secretor de GH. Acá podemos ver la etiología de cómo es los que producen GH densamente granulado o escasamente granulado. Son en realidad cuando ya se ha hecho el estudio de la glándula hipofisaria y se revisa el tumor, por decir. El cuadro clínico, como podemos observar, como en toda patología endocrina, son cuadros insidiosos, suelen evolucionar por años antes del diagnóstico. Tiene una fasis acromegálica, ¿no? Tiene la presencia de bocio, cardiomegalia, tórax en tonel, hiperostosis. Característico es el aumento del tamaño tanto de las manos como de los pies. Generalmente hacen artritis o artrosis de tipo degenerativa, ¿ya? También deformación tanto en los pies como en las manos, pero a la vez pueden tener otras alteraciones como es la tolerancia anómala a la glucosa. Esto va a depender del tiempo, de la cantidad de GH que puedan producir. Generalmente puedan cursar con patologías de tipo diabetes secundaria o diabetes de tipo endocrina, ¿no? Es decir, elevación de la glucosa por una causa de una patología de tipo endocrino, ¿no? Como pasa con lo que es el Cushing, como pasa con lo que es la acromegalia. Los síntomas, por supuesto, en relación a la magnitud de la hipersecreción de GH. Cuanto mayor sea la secreción de GH, la sintomatología va a ser más florida, ¿no? Igual como habíamos hablado, hay compromiso óseo, tejidos blandos, vísceras. Todo donde actúe o tenga receptores la hormona del crecimiento se van a ver afectados por hiperestimulación y hiperplasia, ¿no? Entonces el cuadro clínico, como cursan los pacientes con acromegalia, igual, ¿no? O sea, va a tener efectos tumorales locales, ya no lo voy a volver a repetir, y efectos somáticos netamente de la hormona del crecimiento, ¿no? Aumento del tamaño de las partes acras. Acra significa distal, ¿ya? Por eso cuando dicen acromegalia, megalia, crecimiento, acra, zona distal. Crecimiento de áreas distales. Las afecciones musculoesqueléticas van a ser gigantismo, prognatismo, maloclusión maxilar, ahorita la vamos a ver en fotos. En piel igual puede producir sudoración excesiva, hiperhidrosis, grasa. A nivel de colon, pólipos. ¿Ya? Eso es importante en estos pacientes porque los pólipos son lesiones preneoplásicas. En el tiempo pueden degenerar y hacer cáncer de colon. Y después de la muerte por causa cardiovascular que tienen estos pacientes, están las neoplasias del colon, ¿ya? Miren las alteraciones cardiovasculares que pueden hacer los pacientes con acromegalia. Pueden hacer desde hipertrofia ventricular izquierda, pueden hacer muerte súbita, miocardiopatía, hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva. El pulmón, otros órganos también se pueden ver afectados. Pero también habíamos dicho que la hormona del crecimiento tiene también, pues, digamos, regulación o relación con lo que es el control del metabolismo de hidrocarbonos, grasas, ¿no? Igualmente puede haber alteraciones como la reproducción, anomalías menstruales,
alteración con los hidratos de carbono, diabetes mellitus. Entonces, de esa forma podríamos decir que la gama de signos y síntomas que tienen los pacientes con acromegalia es amplia. Tanto así que gran parte del diagnóstico es clínico, ya es típico, por no decir, sus manifestaciones, ¿no? Ahí podemos ver, uno es el crecimiento de los pies, la presencia de pólipos en colon, ¿no? La presencia del crecimiento de la lengua. Entonces acá tenemos, bueno, encontré esto de las manifestaciones clínicas en pacientes con acromegalia, que es, digamos, que lo más frecuente que ellos presentan, ¿no? Dentro de los síntomas. Se dice que el agrandamiento acral, ya sea la cara o los pies, las extremidades distales, el crecimiento excesivo de tejido blando, en un 100%, la hiperhidrosis, la sudoración que tengan la transpiración, en porcentajes menores, letargo, fatiga, y algunos de los otros son un poquito más raros, ¿no? Y tanto en las alteraciones de la función endocrina, todos podemos encontrar en los pacientes hiperinsulinemia al inicio, ¿no? Después intolerancia a la glucosa, otras alteraciones como galactorrea, ginecomastia. Si hacemos manifestaciones locales, la mayoría de estos pacientes tienen una silla turca agrandada o destruida en algunos casos, ¿no? Eso es por la presencia del tumor que hace la abdominal, ¿no? Pues son características, ¿no? Siempre las tomas esas fotos, a veces nos acordamos más por las fotos. Es una mano en pala por acromegalia, ¿no? Donde hay un ensanchamiento de los dedos, ¿no? Pero si uno ve y dice de esta forma, yo tengo los que trabajan en construcción, ellos por lo que hacen la actividad tienen manos grandes, ¿no? Es que hay que hacer, a veces hay que comparar, ¿no? Con el examinador, o de esta forma, ¿no? El examinador está al medio y el paciente está al medio, ¿no? Entonces, siempre nos va a ayudar la parte objetiva en todo caso. Igualmente, ¿no? El crecimiento a nivel de los pies. Ahí lo que pueden haber es desorganización de lo que son las articulaciones metatarsofalángicas, ¿no? Eso va a llevar a artrosis en estos pacientes o limitación en su movilidad. No todo es bueno en estos pacientes, ¿no? Acá tenemos el aumento del diámetro antero-posterior del tórax. Normalmente en altura lo podemos tener ya de por sí, pero en estos pacientes es mucho más notorio. El compromiso craneofacial puede tener una nariz prominente, prominencia de arcos superciliares, prognatismo, la presencia de diastemas, ¿no? Por lo que incrementa el maxilar de repente inferior y las piezas dentarias permanecen en el mismo tamaño, va a haber muchos espacios entre pieza dentaria y pieza dentaria, ¿no? Y lo otro es la hipercementosis, el cambio de coloración en todo caso de los dientes, ¿no? Se ponen un poco más amarillentos, por decirlo. Entonces, acá tenemos una mandíbula, nariz prominente, que parecen a los pacientes de raza negra, ¿no? Afroamericana. O sea, todos ellos son acromegálicos, no necesariamente, ¿no es cierto? Estas son la presencia de los diastemas, los espacios entre pieza dentaria y pieza dentaria. Hay compromiso de tejidos blandos por incremento del colágeno, engrosamiento del pelvis, aumento de la secreción tanto sudorípara y sebácea, un vello corporal grueso, macroglossia, labios prominentes, ideamos de cartílagos laringeos, voz ronca y profunda, que habíamos hablado del tipo de voz que podían tener estos pacientes con acromegalia, ¿no? Que es una característica que nos puede identificar con esta patología. Ahí pueden ver un labio inferior invertido, la presencia de macroglossia, ¿no? Que no es, digamos, peculiaridad solamente del paciente con acromegalia, también vamos a ver en pacientes con hipotiroidismo, o mejor dicho, hipotiroidismo, ¿no? También tienen este tipo de alteración. El hecho de que tengan macroglossia también va a llevar a alteraciones que tengan durante el sueño, ¿no? Van a tener procesos de apnea, hiperapnea, que puede caer pues, en una muerte súbita, ¿no? Siempre pongo esta foto, ¿no? Se me ha quedado una mujer con acromegalia a través de los años, como las fotos nos pueden ir ayudando, ¿no? Depende si ustedes la ven en este momento, una paciente normal, ¿no? Si ven la última foto y es la misma paciente, probablemente no, ¿no es cierto? O la foto del medio donde ya se están viendo los cambios, ¿no? Entonces, a veces una forma de hacer diagnóstico es de esa forma, ¿no?
Tiene usted foto de hace 10, 15 o 20 años, sí, te muestran otra foto. Entonces las características o las fases que tienen son bien típicos en este tipo de pacientes, ¿no? Acordarse también que existe un compromiso sistémico, ¿no? Ya habíamos dicho aumento de tamaño de vísceras, bocio, pólipos de colon, hepatomegalia, hipertrofia laringea, que puede producir la apnea del sueño. Pacientes que para descansar probablemente tienen que usar lo que es la ventilación tipo CPAP. Es decir, cuando hacen la apnea, la máquina puede detectar y dar las respiraciones en los casos severos. Cardiomegalia, hipertensión, arritmias y enfermedad coronaria, que de lejos son la primera causa de mortalidad en estos pacientes, igual que los diabéticos. Podemos ver la cardiomegalia, donde hay incremento de lo que es, ¿no?, la área ventricular, tanto izquierda como derecha. Los pacientes pueden ser hipertrofia ventricular izquierda. Otros compromisos también pueden producir alteraciones en el resto de grupos hormonales. Las mujeres pueden cursar con dismenorrea, galactorrea, impotencia. En los varones, disminución de la fertilidad, la suspensión. Entonces, para eso podemos tomar radiografías de manos, ¿no? Ahí tenemos una radiografía carpal de un paciente con acromegalia y podemos ver los engrosamientos de las falanges. Al costado, la radiografía de un paciente, podemos decir, normal o control. Es notorio en todo caso la diferencia. El agrandamiento de senos paranasales, principalmente en la región frontal. Pacientes que continuamente pueden hacer patologías como una sinusitis frontal. El prognatismo mandibular, ¿no? Ustedes cuando se miden el ángulo que tienen de la región maxilar, generalmente está pues en 105, 110, ¿no? Ellos llegan a tener 135, 145, ¿no? Más obtuso, podemos decir, ¿no? Entonces, la parte del diagnóstico, ¿no? Generalmente, por la parte clínica, podemos llegar al diagnóstico, a la sospecha clínica, ¿no? Al diagnóstico sindrómico. Sin embargo, en toda patología endocrina debemos hacer una corroboración con un perfil hormonal, un patrón hormonal. Muy aparte de ver lo que es, ya les había mostrado inicialmente, cómo es la liberación de la GH en un paciente normal, cómo es la liberación de GH en un paciente con acromegalia o gigantismo. Entonces nos dice que en la clínica el diagnóstico de la acromegalia es obvio por clínica y por lo general puede confirmarse con facilidad mediante la valoración de la secreción de GH. Tenemos que determinar cuánto es el valor de GH, ¿no? Se dice que la concentración de GH en ayuno basal, ¿no?, normalmente debería estar en 1 a 5 nanogramos por mililitro, eso es lo que normalmente nosotros tenemos, pero en estos pacientes con acromegalia, por lo general están por encima de 10 nanogramos por mililitro. Entonces, GH está elevado, está confirmado tu diagnóstico, ¿cierto? Sin embargo, al tratarse de mediciones únicas, a veces se menciona que no son completamente fiables, ¿no? ¿Por qué? Porque en la acromegalia la secreción de GH es episódica. No es como un ritmo circadiano en ciertas horas, sino puede estar en la mañana, en la tarde, en la noche, durante el sueño, durante la vigilia. Entonces, para eso es importante realizar este test, que es la prueba de supresión con glucosa. Es como un test estándar, es una prueba de tipo dinámica, se llama, ¿no? El dosar GH es una prueba estática o de valores basales, ¿no?, porque lo vas a hacer en un corte. En cambio, en esto, al hacer una prueba de supresión con glucosa, lo que tú vas a esperar es una respuesta. Es decir, cómo respondería un paciente normal y cómo respondería un paciente con patología o acromegalia, ¿ya? Entonces, la prueba de supresión con glucosa se hace de esta forma, ¿no? Es una prueba dinámica simple, específica. Se utiliza para determinar si la producción de GH se puede suprimir tomando una cantidad específica de glucosa. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado que factores van a producir supresión de la liberación de GH? Entonces, en este caso, si nosotros incrementamos los niveles de glucosa, es decir, le damos, por decir, como en este caso, glucosa, le vamos a dar 100 gramos de glucosa. Lo que esperaríamos es que haya supresión de la liberación de GH, ¿cierto? ¿Están de acuerdo o no? ¿También todos? Ya entendemos.
¿ya? Entonces, cuando nosotros administramos en un sujeto sano la administración de vía oral de 100 gramos de glucosa, esto va a causar una reducción de la concentración de GH a menos de 1 nanogramo por litro. Eso se supone que va a ser más o menos a los 60 minutos. ¿Qué he hecho en este paciente sano? Le he tomado antes de darle la glucosa, probablemente está de repente entre 4 o 5, ¿no? Le doy 100 gramos de glucosa y a la hora le pongo nuevamente la GH. Entonces, el efecto de supresión con glucosa va a ser, en este caso, que el valor esté por menos de 1. Entonces, eso me va a decir que ese paciente, ¿no?, tiene una respuesta normal a lo que es la supresión con glucosa. Pero, ¿qué pasa en los pacientes con macromegalia? La concentración del GH no disminuye, puede bajar, pero no disminuye por debajo de estos valores. Entonces, esta prueba nos va a establecer el diagnóstico. Pues, si os hago una pregunta en relación a eso, y les pongo varios valores, GH y GF1, la respuesta es la prueba de supresión con glucosa. Puede ser al revés también la pregunta, ¿ya? Muy bien. Pero actualmente lo que se está haciendo es crear, digamos, pruebas de GH o exámenes de GH que son más supersensibles, por decirlo, ¿no? Es decir, van a captar valores menores y que esos de algún modo nos van a ayudar a determinar también de forma, digamos, específica el diagnóstico. Entonces, que se hagan estos, la prueba estándar sigue siendo la prueba de supresión con glucosa. Muy bien, entonces, después de esto, ¿qué vamos a tener? La medición del IGF-1, ¿no?, que es otra prueba que normalmente debemos usar. Más lo pedimos en pacientes que tienen deficiencia de crecimiento por sospecha de disminución de producción de GH. Pero también nos es útil en estos casos, ¿no? Porque la medición de la IGF-1 pues, es un medio útil para establecer el diagnóstico de hipersecreción de GH, ya que esto nos puede, digamos, o sea, ya sea hay exámenes que están ajustados por edad y sexo, y esto es importante, ¿no? La concentración de IGF-1 refleja de manera directa la actividad de la GH. Si la GH está elevada y la IGF-1 está elevada, ahí también ya tiene el diagnóstico, ¿no es cierto? Y es por hipersecreción de GH. ¿Ya? Muy bien. Generalmente la IGF siempre va a estar alta en pacientes con acromegalia. Y finalmente tenemos que determinar dónde está la ubicación del tumor, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a determinar el tipo de tratamiento que vamos a hacer en estos pacientes. Si hemos dicho que el 98% de los casos están ubicados a nivel de la hipófisis, ahora hay que hacer una resonancia magnética o una tomografía cerebral, ¿no?, de la hipófisis, ¿no? Y de repente vamos a tener esta imagen, como vemos acá, ¿no? Pues con eso nuestro diagnóstico está estabilizado, está establecido, y la terapia que hay que asumir para ello será más sencilla, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Lo vamos a mandar al neurocirujano para que le haga la resección, ¿no?, del tumor. A veces pueden hacer resección del tumor, o sea, la tumorectomía, o en la mayoría de los casos van a hacer resección de la hipófisis, ¿no?, porque puede estar destruida el resto. Y los pacientes después, ¿qué van a hacer? Hipopituitarismo, ¿no? ¿Qué hay que hacer después? Reposición hormonaria también de levotiroxina, de cortisol, de andrógenos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un área pequeña, ¿no? Se imaginan que alguien esté trabajando en un área de 1 centímetro, ¿no es cierto? Y todavía está profundo, ¿no? Hasta el momento gran parte, como dicen, un 50% hacen pues hipopituitarismo. El otro 50% pueden ser normofuncionantes, es decir, retirarse solamente el tumor y puedan de algún modo ser normofuncionantes y no requerir terapia de sustitución. Entonces, para la ubicación del tumor tenemos pues varios exámenes, ¿no? Lo que más nos gusta ahora solicitar, ¿no?, lo que quieren los pacientes, ¿no? Quiero una resonancia magnética. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si, como en este caso, ¿no?, le hacemos la resonancia magnética y nos sale una tomografía normal o una resonancia normal? Pues salimos de ese 98%, ¿no? Pues revisamos nuevamente lo que estábamos haciendo y vamos a buscar un tumor extrahipofisal, ¿no? Habrá que buscarle alguna neoplasia de células pequeñas, algún carcinoma que esté asentado en el abdomen que produzca también GH, que sería menos del 1%, ¿no? Y lo otro
que a nivel hipotalámico haya un tumor que está produciendo en exceso la GHRH que está estimulando la hipófisis para que produzca la GH. ¿Ok? Entonces ese es el estudio de algún modo. ¿Ya? Muy bien. Eso creo que es la última imagen. Lo dejamos. ¿Ya? Muy bien.